como para adornar esta marcha, Alba y Constanza dieron una charla referente precisamente a esto mismo, ¿no? De la ideología del género o la perspectiva del género, pero desde la persona, la cosmovisión desde la persona humana, y ellas dieron una gran explicación al respecto. Vamos con este material. Estamos con Constanza, muy conocida, hermana nuestra, amiga del Cirineo, y una vez más nos está dando una jornada de educación en la persona. Nos vamos a preguntar a ella de qué se trata. Buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por estar. Bien. Bueno, estas jornadas en realidad surgieron por la necesidad de empezar a conocer quién es la persona desde la cosmovisión cristiana. Y un poco también viendo todas las problemáticas que han surgido con el tema de la ley de educación sexual de los colegios, para los colegios primarios, secundarios, que bueno, lo que vemos es que por ahí hay mucha confusión. Entonces nos parece que es importante que nos formemos, que empecemos a ver de qué se trata, y primero viendo quién es la persona y cuáles son las problemáticas que puede traer el no conocer, ¿no? Cuál es la naturaleza de la persona, de dónde proviene su dignidad, cuáles son sus dimensiones y cómo funcionan. Y la importancia de la educación sexual, que es fundamental, pero siempre y cuando esa educación sexual esté acorde o tenga en cuenta estas 5 dimensiones de la persona y no la destruya, sino que al revés, ¿no? Que la lleve a construirse y a desarrollarse plenamente, que esa es la finalidad de la persona, ¿no? Llegar al fin último, que es su perfección en sí misma. Constanza, esto nace acá en Puerto Madryn, es a nivel nacional, a ustedes la hacen acá en Puerto Madryn, después se desarrolla en otro lado, contanos. En realidad es un movimiento que ha surgido en toda la Argentina, creo que toda la Argentina está preocupada, porque después del debate sobre el aborto, creo que toda la población nos hemos puesto de alguna manera en alerta en qué queremos, en qué queremos que se eduque a nuestros hijos y qué queremos cuál es el valor que queremos darle a la persona. Y no estamos en contra en absoluto sobre la educación sexual, que es lo que muchas veces se dice, sino qué tipo de educación sexual se da. Y nosotros queremos basarla en los valores del amor, que fundamentalmente es eso, el amor y la integridad de la persona. Vos sabés que yo le preguntaba a algunos docentes si tenían ya algún material bajado de la línea oficial del gobierno, algún material que ya ellos pudieran ver y explicar respecto a la educación sexual integral, y muchos me dijeron que desconocían eso. O sea, yo me preguntaba, ¿no? Si ellos que son docentes desconocen el contenido sexual que le van a dar en cuanto a la educación a nuestros hijos, ¿cuánto más nosotros los padres que estamos del otro lado? Esa incertidumbre, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es eso, yo digo que esto fue como una olla que se abrió. Bien. Porque en realidad la ley ya hace varios años que está, no es nueva, no es una ley nueva, creo que fue en 2006 que se aprobó. Supuestamente todos los colegios deberían darlo, pero es verdad que no se le ha dado en su momento la importancia que tenía. De hecho, muchos contenidos han surgido sin que nadie sepa qué tenían o no. El gran problema que hay ahora, y que uno lo ve cada vez más remarcado, es que detrás de todo de esta ley y de este proyecto se ha infiltrado, por decir así, una ideología. Y nosotros queremos una educación sexual, pero sin ideología, que es lo que se llama la ideología de género, que algunos le llaman perspectiva. Pero en realidad no es una perspectiva, sino que es una ideología. Entonces lo que queremos es, y creo que todos los padres tienen que ser responsables y saber de qué se trata y qué es lo que quieren para sus hijos. La otra gran problemática es eso, que pareciera que que el Estado puede imponerle a la familia qué se debe enseñar y qué no se debe enseñar, sobre todo en materia de educación sexual. Y sí, estamos convencidos que la familia es el primer responsable. Entendemos que puede haber falencias, que las familias a veces no están constituidas o entonces esa educación no llega como debería llegar, pero entonces a los que tenemos que educar es a los padres, fundamentalmente a los padres. Lo que a veces cuesta que se entienda desde la población, que en realidad todo lo que sea ideología, como uno dice,
no puede invadir el ámbito de lo público. Así, bueno, así como nos dicen desde la religión, no podemos invadir el ámbito de lo público, correcto, las ideologías tampoco. Por eso en realidad nosotros no es que querramos que se dé una sexualidad desde la mirada cristiana, sino desde la mirada natural, bien, de lo que es el hombre desde su naturaleza humana. Que desde la biología, exacto, que la biología, que la persona no niega lo cultural, no niega lo emocional, porque por eso sería quebrantar al ser humano, sino el poder construir, es decir, que el hombre está constituido por todas estas dimensiones, pero no se pueden contradecir o olvidarse una de otra. Yo no puedo crear una sexualidad olvidándome de la biología, o una sexualidad olvidándome de lo emocional, o una sexualidad olvidándome del rol que uno cumple desde la sexualidad en la sociedad. Entonces, nosotros lo que decimos es que el ser humano tiene una unidad intrínseca que no se puede separar y que está basada en su naturaleza humana, que si bien coincide con los valores cristianos, no necesariamente es una ideología cristiana o un pensamiento cristiano. Sí, simplemente respetar a las bases de la biología, que son muy claras. Exactamente. Tanto el varón como la mujer son dignos, tienen una dignidad. Dios, como Dios, es espíritu. ¿Bien? Esa es la espiritualidad que Él transmite al ser humano y que nos convierte en seres con una dignidad, tanto la mujer como el varón. La cosmovisión cristiana, bien entendida y bien vivida, espiritualidad, personalidad, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tomo el concepto tradicional de personalidad, aunque yo no me voy a meter profundamente porque Constanza va a hablar mucho más de esto, pero intelecto, afectividad y voluntad. Como pueden ver, yo no estoy hablando aquí ni de ego, ni de superego, ni de ello, que es la clasificación de los componentes de la personalidad que da el psicoanálisis, porque no es una clasificación universal. Dios no tiene ello, y es persona, es tres personas. El Padre no tiene ello, el Hijo no tiene ello, el Espíritu Santo no tiene ello. Entonces, esa clasificación psicoanalítica no calza con la verdadera concepción que tenemos del ser humano. Puede servirnos para entender algunas cosas, no estoy hablando en contra de esa clasificación. Como me dijo una amiga una vez, dice, la verdad que el ello se parece más a nuestra naturaleza pecaminosa, y sí, pero yo no quiero hablar de eso porque no es mi objetivo. Tomo esta clasificación y yo sé que después Constanza va a hablar mucho más de esto. También nos hace inmortal, la inmortalidad de nuestra alma. Cuando morimos no termina todo. Nuestro cuerpo va a la tumba, pero nuestra alma es inmortal. Y esa parte es tan refrigerante para nosotros, nos da una esperanza tan grande. Y el regalo de esa inmortalidad, o sea, nuestra alma permanece, existe para siempre. El tema es dónde lo vamos a pasar esa eternidad. Si con Dios, con vida eterna, o sin Dios, en muerte o separación eterna. Esa es una cuestión que cada uno tiene que elegir a quién seguir. Pero la inmortalidad la tenemos todos. Y la trascendencia, el concepto de inmortalidad nos lleva primero a una conciencia temporal. Los animales no tienen conciencia temporal. Viven en el tiempo y el espacio, pero no tienen ese concepto. Nosotros sí tenemos concepto de pasado, de presente y de futuro. Y lo que es mejor, como tenemos concepto de futuro, sabemos que podemos irnos perfeccionando. Y la trascendencia, que no solamente estamos atados al cuerpo, en este cuerpo, en este momento, al tiempo y al espacio, sino que tenemos inmortalidad. Vamos a trascender al tiempo presente y aún al futuro nuestro en la tierra. Esto dignifica así. Yo en alguna ocasión he dicho, si esto fuera una mentira, bendita mentira. Pero no lo es. Es la verdad. Pero si llegara a ser, valdría la pena sostenerla. ¿Sabe por qué? Y sé que lo que estoy diciendo puede provocar un poquito de escándalo, pero ¿sabe por qué? Porque me dignifica y me da esperanza. Es de una persona que renuncia a su propio cuerpo para transformarlo
en algo y habla de la piel, cómo va dejando, o sea, es una cosa terrible, una autorrecreación de su cuerpo para pretender dejar de ser lo que es y convertirse en lo que no es. Lo triste del caso es que estas personas que caen en esta trampa, tanto de la transgeneridad como de la transespecie o de la transedad, que ya saben que son aquellos que tienen 60 años y dicen ser una nena de 4 años y que quiere ir al jardín. Bueno, antes lo llevaban al psiquiátrico, a un psiquiatra, no, ahora no. Ahora los psiquiatras tienen que callarse la boca. Bien, porque la ciencia, cada vez a la ciencia se le amordaza más. Yo me puedo cambiar fenotípicamente en mi exterior, pero mi genética no miente. No miente. E inclusive, como ustedes tienen anotadito por allí, que ustedes pueden después buscar esos datos, ciertas alteraciones cromosómicas con las que nacen ciertas personas. Hay quienes nacen con un gen X, nada más, y otros con 3 genes X, o uno que nacen con XXY, son alteraciones cromosómicas. Son una excepción de la regla, y excepciones que surgen no porque fuera el modelo original, sino por cuestión de enfermedad. Las implicaciones de esto es que el cuerpo no es malo. No es malo. El cuerpo, porque todo lo que hizo Dios es bueno.